buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es miércoles 9 de diciembre de 2020. Con Byron Baltodano y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 35 minutos. El propio 7 de diciembre, poco antes de las 4 de la tarde, falleció la compañera Esmeralda López Barquero, la mamá de nuestro compañero aquí en Sin Frontera y en la radio, de Luis Enrique Guerrero López, y la hija mayor de otra compañera de trabajo ya jubilada, María Hilda Barquero, doña Maruca. Esmeralda era maestra, ya jubilada, pero continuaba ejerciendo en lo que podía en los centros escolares comunitarios, principalmente. La diabetes se la llevó, esa enfermedad es maldita. De manera que estuvimos con la familia el día lunes, ayer fue sepultada, y el martes 8 de diciembre. Renovamos nuestra solidaridad con toda la familia, especialmente con Luis Enrique, con sus hermanos, y con doña Maruca, que es el segundo hijo que pierde doña Maruca en términos más o menos en 15 años, pues, el segundo de sus hijos. Propósito, el 7 de diciembre, que fue la gritería, vamos a hablar un poquito de esto porque es importante lo que ha ocurrido, es muy importante. Pero bueno, antes, a mí me parece sumamente triste, por no decir de otra manera, que tengamos 16 personas lesionadas por pólvora. Y apenas estamos empezando. 16. Los lesionados por pólvora es por descuido. No me vengan con cuento, hermano. Primero, que es pólvora, pues, o sea. Yo creo que entre el 7 y el 8 se gastó más pólvora que comida. Fue impresionante lo de ayer y antier, impresionante. La tiradera del lunes a las 6 de la tarde, esa duró no menos de 20 minutos. Yo creo que un poco más, creo. Porque comenzó un poco antes de las 6 y terminó como a las 6:20, 6:25. O sea, los negociantes de pólvora, los comerciantes de pólvora hicieron su agosto en diciembre. Se llenaron la bolsa porque fue impresionante, por lo menos en Managua. No sé cómo habrá estado en las otras ciudades del país. Y como resultado tenemos 8 casos de lesionados 7 y 8 de diciembre que se suman a los 8 que ya estaban acumulados antes del 7 de diciembre. Son 3 menos que el año pasado, pero son 16, hermano. La mitad niños. Son 5, 7 niños. Estamos hablando de un niño o una niña entre 1 y 4 años, sí me voy. No es descuido ese. 4 entre 10 y 14 años. Son 5 niños menores de 14 años. Y algunos menores de 24 años. 2 más. 3 entre 30 y 39 años, eso estaban tirando cohetes, te aseguro. 4 mayores de 50 años. Entre los afectados, 5 por triquitraca, 2, perdón, mayores de 50 años. 5 por triquitraca, 2 por candela romana, esos son los niños los más chiquitos, porque se queman con la candela romana. 2 por volcancito, 5 por cohete. 1 por pólvora granulada y 1 por bomba artesanal. De verdad que me resulta inexplicable estas cosas.
el dolor que le causa a la víctima, ¿no? A la familia, el costo que eso significa. Pero todos los adultos, subsidio seguro, puede dejar de trabajar. Y si trabajan por cuenta propia, dejar de comer. Eso es descuido, hermano. No tiene otro nombre. La mayor cantidad de lesionados, Managua y León. 6 en Managua, 5 en León. 3 en Chontales, 1 en Madrid y 1 en Estelí. Deberíamos de tener más cuidado, hermano. Primero, quemar los reales en pólvora. Dale, pues, es tu gusto, pues. Pero luego, ¿cómo vas a poner a los niños en riesgo? Y hay muchos que creemos que la candela romana no importa. No importará para un adulto o para un muchacho ya más de 15 años, pero los demás hay que estar encima, evitarlo. O los volcancitos famosos que también dicen, no, si no hacen nada, volcancitos. Ajá, mira. Bueno. ¿Por qué digo que es importante lo que ha ocurrido el 7 de diciembre? Miren. Ustedes no me van a dejar mentir, pero fue una enorme cantidad de gente en las calles. O sea, y estás hablando de dos factores que gravitan sobre la concurrencia de la gente el 7. El primero es la epidemia del COVID. Evidentemente mucha gente también prefería quedarse en su casa, pero a lo mejor al ver a tanta gente en la calle se salieron. En muchos lugares no se guardó las debidas medidas. No hubo distanciamiento, mucha gente sin mascarilla, por supuesto el alcohol gel menos que se ocupara. Ojalá esto no signifique un incremento de casos a la vuelta de un par de semanas, ¿verdad? Primer factor, el COVID, y pese al COVID la gente se fue a la calle. En León, en Matagalpa, en Managua, en Chinandega, en Bluefield, en Bilwi, en Ciuna, en todas partes, hermano. Qué cachimbo gente en las calles. Y lo segundo, que el factor que gravita es que hubo obispos que convocaron a no hacer la gritería. Abiertamente. ¿Qué ocurre entonces? Que la gente no les hace caso. ¿Por qué? Es una festividad de origen católico, pero no es simplemente una festividad católica, es cultural. Esto es otra cosa, pues. Vos no le podés dar el sello religioso exclusivamente a la gritería, porque no lo es. Es un fenómeno más allá de la creencia. Te lo voy a probar. Todos los años le escuchamos decir a compañeros, a compañeras, amigos, decir que barbaridad, y ahí dicen que son evangélicos, y andaban en la gritería, porque es que trasciende la fe religiosa. Es mucho más que eso. Tiene que ver el compartir, tiene que ver la jodedera en la calle, la alegría, pues en la calle, y a pasar un buen rato, a ver las luces, a conocer gente, a ir con los amigos, sobre todo el chavalero. Pues. O sea, no es una festividad religiosa propiamente tal, y es donde se equivoca del medio al medio la jerarquía católica. Entonces la gente no le hace caso. ¿Se imaginan ustedes al revés? Que por una decisión de salud pública el gobierno hubiese convocado a la gente a no concurrir, a no realizar la gritería. Entonces hubiera sido exactamente al revés, la jerarquía diciendo que eso era atentar contra la libertad religiosa, que eso era ir contra las creencias del pueblo, cualquier barbaridad hubieran dicho.
El gobierno no convocó, pero el gobierno hizo sus actividades como corresponde, pues. Pero no es que convocó. El que quería ir va. Pero lo importante es, o sea, creo que estamos asistiendo a un fenómeno político. Además de que hay una evidente deserción de la Iglesia Católica desde hace ya algunas décadas, más o menos las últimas 3 décadas, ha habido una masiva deserción de los creyentes de la Iglesia Católica y han pasado a integrar las congregaciones evangélicas. De manera que en este momento o están taco a taco o la diferencia es mínima entre uno y otro. No puedo decir cuál está en primer lugar ya. A veces hay encuestas que te dicen que están tan acá, tan. Hay una por lo menos que dijo que ya habían más evangélicos y hay otras que dicen que la diferencia todavía sigue siendo a favor de los católicos, pero con un porcentaje bastante reducido. Esa es una realidad inobjetable, ese es un hecho. Lo quieran aceptar o no, hay una deserción masiva en la Iglesia Católica que han pasado a integrar las congregaciones evangélicas. Hay otros que simplemente han desertado de los templos, tienen sus creencias, pero no son afiliados a ninguna religión. Hay muchos otros así, alrededor del 15%. Esta es una realidad, este es un hecho. Pero hay un segundo hecho. Y es que los católicos que quedan militando bajo el paraguas de la iglesia, cada vez le hacen menos caso a su obispo. Y separan lo que es la orientación estrictamente religiosa de lo que es otro tipo de orientaciones, que puede ser política o en este caso culturales. Pues. O sea, el pueblo de Nicaragua ha llegado a una madurez tal, y esto es sumamente importante, a una madurez tal que separa. El cura no me tiene por qué decir si voy o no voy. Eso es cosa mía. El cura si quiere me regaña porque soy pecador o porque no lo soy, pero no tiene por qué decirme. El pastor tampoco tiene por qué regañarme si voy a la gritería. Si yo quiero ir, voy, porque además me van a dar cosas, voy a ir a fregar, voy a ir a sacar una pana, voy a ir a sacar una libra de arroz, lo que sea. Fíjense bien, esto es sumamente importante, un fenómeno particular en Nicaragua. Creo yo que es un fenómeno propio de la realidad nicaragüense. O sea, el desprendimiento de la influencia política o de otra naturaleza de los jerarcas en las iglesias. Y si ustedes quieren observar el fenómeno en otros países, tienen Costa Rica. Costa Rica, por una cuestión de afiliación religiosa, casi gana el candidato de extrema derecha que era propuesto por las congregaciones evangélicas. O Bolsonaro, que llega al poder de la mano de las iglesias evangélicas. La deserción en Brasil, que era la mayor iglesia católica del mundo, la deserción en Brasil ha sido, se cuenta por millones y millones y millones que se han ido. Y entonces se han refugiado en congregaciones evangélicas sumamente conservadoras, reaccionarias desde el punto de vista político, y sometidas por el miedo. Entonces el fenómeno religioso trasciende lo meramente de que si es por una cuestión, como te dijera yo, de la lógica de cuál es el origen del mundo y cuál no, trasciende eso, hermano. Cuando vos te pones a estudiar el fenómeno religioso, encontrás respuestas diferentes. No hay que ser mecánico, ni tampoco trasladar las realidades europeas del siglo XIX, que son las que estudió Marx, las que estudió Engels, o la de principios del siglo XX que estudió Lenin. No hay que trasladar mecánicamente
las conclusiones ideológicas, filosóficas y políticas que esos grandes intelectuales extrajeron de esa realidad, no hay que trasladarlas a la de ahora, porque esto es otra cosa, esto es una manera diferente de entenderlo, porque el mundo ha cambiado, la gente cambia. Entonces hay que entender el fenómeno religioso desde todos los ángulos y desde la propia realidad. Hay una cosa que también es un hecho. Las iglesias le ofrecen a sus creyentes un proyecto de vida. Que si es bueno o malo, eso es otra cosa, cada quien lo decide. Pero ofrecen un proyecto de vida. Esto es muy importante. Entonces, hay que analizar, creo, el fenómeno religioso más allá de las propias convicciones. A la luz de los acontecimientos, de los eventos que inciden, de las tradiciones culturales. Cultural en el sentido amplio de la palabra, de la manera como se hacen las cosas en la sociedad. No estamos hablando de lo artístico, de la cultura, del quehacer de la sociedad. Y es muy importante lo que ha ocurrido. O sea, aquí ya no tenemos a aquella influencia política de la cual disfrutó y abusó la jerarquía católica en los años 80. Eso ya no existe. Eso fue demolido por sus hechos, por los hechos de los curas, de los obispos, que destrozaron esa autoridad con su comportamiento antipueblo, con su comportamiento que quiso mantener sus privilegios con las clases pudientes en contra de los intereses de las clases populares. Ese es lo principal, ese es el principal factor que demolió la autoridad política de la jerarquía católica en Nicaragua. Demolida. Siguen teniendo una autoridad religiosa indudable, eso nadie se lo va a cuestionar. Administran además los espacios muy importantes, pero no tienen esa ascendencia política que había en los años 80, incluso en los años 90, eso ya no existe. Pero estos obispos creen que están en la misma situación, los Mata, los Álvarez y Tutti Quanti, pues creen que están en las mismas. No, hermano, ya no te hacen caso. A ver, si la gente compara el picado que tienen de cura ahí en Masaya, ¿quién le va a creer? Allá hable y nadie le cree. O el otro, el criminal, el asesino de policías, ahí el mismo en Masaya, o el otro, un señor que no solo asistió, sino que dio instrucciones de cómo golpear a la gente en León. ¿Quién le va a hacer caso? La gente no es tonta. Tiene sus propias convicciones. Pueden adscribirse a los ritos católicos o a los ritos de las congregaciones evangélicas, pero tienen su propio criterio. A partir de su experiencia. No a partir de lo que le dicte el cura o lo que le dicte el pastor, sino a partir de su experiencia. Esto es sumamente importante. Estamos siendo testigos de un fenómeno en este momento exclusivo en Nicaragua. En este momento, creo yo. Y hay que echarle coco, hay que analizarlo. Es sumamente importante. Entre otras cosas, esto tiene que ver también con que nosotros como Frente Sandinista hemos aprendido nuestros errores, de nuestra experiencia. Hemos sabido leer la realidad y la manera de pensar de los nicaragüenses. Y por esa aprendizaje y esa nueva manera de entender estos fenómenos es que tenemos estos resultados. O sea, Daniel y Rosario han tenido un especial énfasis en saber leer esa realidad y saberla asumir. Es muy importante. Pónganle mente a eso. Pero, bueno, por ejemplo, a mí me llamó la atención, Matagalpa se desbordó. Y en Matagalpa el cura el sargento Álvarez, la principal viuda del somocismo en Matagalpa, pegando alaridos estaba desde el domingo. No vayan, no hagan nada, todo el mundo en su casa. Nadie le hizo caso. Guamate en Estelí, nadie le hizo caso. A Brenes aquí, ¿quién le hizo caso a Brenes?
interesante, ¿verdad? Hay que echarle más mente, por supuesto, hay que estudiar más el fenómeno. Simplemente son impresiones que uno puede tomar de lo que está ocurriendo. Pero hay que echarle candela a eso. Sumamente interesante. Son las 6:55. Hablemos un poquito de Venezuela. De Venezuela es espectacular, hermano. Hay algunos que he visto ahí que bueno, que mira, que el chavismo, que revise, que no sé qué, porque 31%, 30.5% de participación. Hermanito, por Dios. ¿Ah? Te voy a decir, mira, esta es mi opinión. A ver, 4.300.000 venezolanos votaron por el chavismo, ¿verdad? Una abstención del 70%. 4.300.000 venezolanos van y votan por el chavismo en las circunstancias actuales, con una guerra despiadada de Estados Unidos, que ha causado 40.000 muertos, no por balas, sino por hambre y sobre todo por falta de medicamentos, por el boicot que ha decretado Estados Unidos contra Venezuela. Y hay dificultades enormes para obtener alimentos, para obtener medicamentos, para obtener combustible, para obtener lo que sea. Dificultades enormes tiene Venezuela. Y en medio de esas dificultades, 4.300.000 venezolanos van y votan por el chavismo, a sabiendas. Estás hablando de gente militante, consciente, dispuesta a todo. Eso es lo que significa esos 4.300.000 venezolanos. Es gente dispuesta a todo. Involucrada en todo el proceso político revolucionario que implica ser chavista. Luego vos tenés, la revolución bolivariana logró no solo frenar, sino destrozar los planes militares que tenía Estados Unidos por la vía de los colombianos de Iván Duque y de Álvaro Uribe, cuyo objetivo era impedir las elecciones del 6 de diciembre. Eso era el objetivo. No pudieron. Quisieron infiltrar gente, quisieron poner bombas, quisieron atacar con drones, quisieron matar a Maduro. Uno a uno fueron destrozados, ni uno. De manera que el domingo fue una jornada impecable. No hubo un solo incidente de ninguna naturaleza, ni pleito, ni denuncias de que mira que no me dejaron votar, ni denuncias que mira que aquí hubo un conteo mal. Nada, no hubo nada. Impecable. Y vos tenés que la mayor potencia del mundo, potencia militar del mundo, que es Estados Unidos, dedicó decenas de millones de dólares para impedir ese proceso. Y no lo lograron. El mero hecho de haberse celebrado las elecciones es un gigantesco triunfo de la revolución bolivariana. Si además vos tenés que ganaste y tenés una asamblea nacional, un parlamento, donde vas a tener el 70% de los diputados, con mayor razón. 70%, no el 100%. El 100% lo obtuvo el chavismo en las elecciones de 2005, con una participación del 25%. 25.26% en el 2005. Y entonces, como no participó ningún partido opositor, el 100% de la asamblea fue chavista, roja, rojita. Me acuerdo que dijo Chávez cuando ganó esas elecciones. Este año hay un 6% más de participación. Y estoy hablando que aquellas elecciones fueron con la fuerza de Chávez, que tenía un imán mucho mayor que el de Maduro, y una ascendencia sobre el pueblo venezolano muchísimo mayor. Venían del paro petrolero, había ocurrido el fallido golpe de Estado, la huelga nacional.
Habían enormes dificultades también en esa época, pero no estaba la guerra de Estados Unidos contra Venezuela como ahora. Y aún así, ahora se supera el porcentaje de participación de aquellas elecciones. Fíjense, otro resultado natural. O sea, esto significa, digamos, la cereza del pastel en la derrota de todo el proyecto yanqui. Trump se va al carajo, ahí vamos a hablar un poquito de eso más tarde, y Maduro se queda. Y los babosos europeos, empezando por los españolitos, siendo furgón de cola. ¿Cómo es cola? ¿Qué furgón de cola? ¿Cómo es? Cola de un furgón que va al despeñadero. Cola de ratón. O sea, es impresionante la estupidez política de los europeos. Es impresionante. ¿Y cuál es el fondo de ese asunto? Que los europeos quieren parte del pastel del petróleo venezolano, y ese pastel ya se lo repartieron China, Rusia e Irán. Y quieren ese tuco de pastel. Entonces ellos creen que le van a lograr quitar ese pastel a los rusos, a los chinos y a los iraníes si van con los yanquis. Los yanquis, si acaso los yanquis lograran colonizar Venezuela, se quedan con todo. ¿Qué le van a dar a los europeos? Nada le van a dar. Son imbéciles, por Dios, porque son imbéciles. Todos ellos. Pero empezando por los españolitos, que se supone que son el puente con América Latina, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos para decidir si este proceso es bueno o es malo? ¿Quiénes son ellos? Nosotros podríamos decir barbaridades de lo que hacen ellos. Y las decimos. Pero además de que es una insolencia, grosera insolencia de andarse metiendo en los asuntos que no son suyos, es además darle espalda a la realidad. El control de ese país lo tiene el presidente Nicolás Maduro, y eso está más que probado. Y siguen reconociendo un payaso, un mercenario de la política como es Juan Guaidó, que lo único que ha hecho es enriquecerse, servir de mampara de los yanquis para enriquecerse. Trump va de salida y siguen los europeos insistiendo en eso. Sí me voy. Fracaso monumental, y se van a pegar con la piel de los dientes. El tiempo va a dar la razón. La oposición subordinada a Estados Unidos decidió abstenerse y llamar a la abstención. Pero vos no podés decir que ese 70% obedece a eso. Ese es otro error político, ¿verdad? Más aún, hay otro factor. La oposición no puede decir de que las elecciones se hicieron a sus espaldas, porque Maduro los convocó. Llegaron a un acuerdo ahí en República Dominicana, me acuerdo muy bien. Llegaron a un acuerdo, y cuando ya lo iban a firmar, esto es literal, en el último instante el jefe de la delegación opositora recibió una llamada de Iván Duque dándole instrucciones de que no debía firmar, que eso decían los gringos. Le puso a Elliot Abraham también, que era el jefe contra la revolución bolivariana. Después que ellos negociaron todo, y todo lo que salió, la reforma de la ley electoral, la reforma del Consejo Nacional Electoral, todo lo que salió en esas negociaciones, que la firmó un sector de la oposición, que es el que concurre a las elecciones del domingo pasado, todo eso fue negociado por los que no fueron a las elecciones, por los de Trump. Deben estarse mordiendo, ya sabes qué cosa. Porque van a pasar 5 años sin hacer más nada que pegar gritos. 5 años. Que fue lo que les ocurrió en 2005 a 2020, o 2006 a 2021. Perdón, 2006 a 2011. Eso fue lo que les ocurrió. No fueron, quedó toda la asamblea por diputados chavistas. Ellos quedaron totalmente fuera de paila. Totalmente. Y se dedicaron a pegar alaridos. Se arrepintieron, después andaban diciendo no, cometimos un error, no, le vinieron a decir a aquellos de la oposición, no cometan el error de nosotros, hay que ir, no hay que ceder los espacios. Ese fue el consejo que anduvieron dando, y ahora, por obedecer a los yanquis, creyendo que Trump iba a un nuevo periodo, miren lo que les pasó.
Le va a pasar lo mismo a los de aquí. Ahí vas a ver. Es impresionante, sí, lo del domingo es impresionante desde ese punto de vista. Todos hubiéramos querido que llegara todo el mundo, pero hermano, además está por medio del COVID. Está el COVID. Venezuela ha tenido un éxito notable en el enfrentamiento del COVID. Pero aún así ahí anda. Que a propósito, fíjate que por aquí tengo esa cifra yo. ¿Cómo estamos en la relación de fallecidos contra la cantidad de población? Fíjese. China tiene 3 fallecidos por cada millón de habitantes. 3. Vietnam, 0.4 por cada millón de habitantes. Un poquito menos es Taiwán. Cuba, 12 por cada millón de habitantes. Nicaragua, 24 por cada millón de habitantes. Venezuela, 33 por cada millón de habitantes. Pero en cambio hay países que tienen más de 1000. O Estados Unidos, que por ahí anda, 800 y pico. Alemania, el que mejor se ha comportado en Europa, ahora estaba pegando alarido la Merkel, pidiendo medidas más drásticas porque ya se les está yendo de control también. O sea, ¿qué te dice esta cifra? ¿Quiénes son los que les interesa defender la vida de los seres humanos? Los gobiernos, que colocan en el centro de sus políticas a los seres humanos. Vietnam, Cuba, Nicaragua, China, Venezuela. Y estás hablando de Nicaragua, un país empobrecido, chiquitito. Y miren cómo estamos. A nivel, escupimos en rueda a niveles de los mejores índices del mundo. Nosotros no tenemos el sistema de salud de Cuba. No tenemos ese desarrollo. Pero miren. O sea, lo que quiero decir es que en medio de esas circunstancias, de esa epidemia, y sin embargo la gente, o sea, ¿cómo no va a reconocer lo que ha ocurrido? Además, es una velocidad a la que tiene esas máquinas de votación salvaje, pues. Creo que tardan, que es entre 20 y 30 segundos que tardan en votar. Hoy siguen esas elecciones porque esta vez la modalidad para la designación de los diputados indígenas no es por el voto, sino lo hacen los propios pueblos indígenas a través de un conjunto de asambleas. Han hecho 3.500 asambleas comunitarias en las 3 regiones de Venezuela donde hay comunidades indígenas, occidente, sur y oriente. Y hoy hacen 37 asambleas generales, de las cuales van a seleccionar a los 3 diputados indígenas. O sea, es otra manera de hacer las cosas, pues. Tenemos que congratularnos por lo ocurrido el domingo, te digo, bueno, o sea, es como cuando nosotros hicimos elecciones en el 84, ¿te acordás? Ya estaba la guerra. Nosotros obtuvimos el 67% de los votos. La participación fue como del 85-90%. No fue la contra de aquí, no fue a esas elecciones. Lo mismo que en Venezuela ocurrió. Allá en Brasil fueron las negociaciones. Bayarduar se fue por la dirección del frente. Y a última hora Arturo Cruz y toda su gente se retiraron. No participaron. El frente ganó el 67% de los votos. Así pues. Después en el 90 estábamos en guerra también. Y aún así, un 90% de gente que fue a votar, perdimos. Eso sí es cierto, perdimos, pero recuerden las circunstancias. Bueno. Fíjate, y que también este otro dato, antes de ya salir de estos 2 temas. 2 datos te voy a dar más. En Rumanía también hubo elecciones de la Asamblea Legislativa. En Rumanía, ahí hay una democracia parlamentaria, es decir, el parlamento es el que elige el gobierno. Pero también hubo el 31%, casi 32% de participación, pero ahí no hay cuestionamiento. Toda la industria, el cartel de los medios de comunicación del imperialismo no han puesto en relevancia eso, ni han cuestionado el resultado. Han proclamado sus ganadores.
Y otro ejemplo, otra cosa que hay que decir, hombre, y los gringos con qué autoridad moral hablan los gringos de si las elecciones son transparentes o no, después del relajo que acaban de armar con esas elecciones. Ese relajo sigue. Ahí está el estado de Texas impugnando las reformas electorales en otros estados que condicionaron las elecciones presidenciales y ante la Corte Suprema. Y hay 4 estados que ya respaldan a Texas. Ahí, ese relajo sigue. Ahí ni siquiera hay una autoridad electoral que diga quién ganó y quién no ganó. No hay autoridad electoral en Estados Unidos y nos vienen a decir de cómo son las elecciones, cómo deben ser o cómo no son. Cuáles son buenas y cuáles son malas. O sea, vergüenza les debería dar, ¿no? Vergüenza. Un dato más aparte de todo esto, pero es que hay que decirlo, mano. Lo de Colombia no tiene nombre, lo que hoy ocurre en Colombia. Este año, van 179 masacres, o sea, masacres de 3 o más asesinados, 179. 342 asesinatos políticos entre enero y el 6 de diciembre. 342 asesinatos políticos. No hay nadie que defienda al pueblo colombiano. Nadie levanta la voz. Mirá, hermano, paren esto. Nadie, digo, en los organismos internacionales. No hay un solo organismo internacional que se interese por lo que le está ocurriendo al pueblo colombiano. O sea, hay gobiernos que sí lo dicen, de Venezuela. Pero no hay nadie más. Es una cosa, está en indefensión total el pueblo colombiano, masacrado todos los días, y tienen a Duque todavía para un año más, ¿oíste? Casi 2 años más. Vamos a hacer la pausa, regresamos, son las 7:11. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Mañana con 15 minutos, les decía hace un rato lo que está pasando en Gringolandia, Texas. El estado de Texas como estado demandó al estado de Georgia por irregularidades inconstitucionales en la organización de las elecciones presidenciales. Y a esta demanda se han sumado Arkansas, Alabama y Luisiana. O sea, va a llegar a la Corte Suprema, ahí van a determinar si hubo una elección justa o no, y hasta podría ser, es una probabilidad, no estoy diciendo que va a ocurrir, pero esa es una de las opciones que hay, que la Corte ordenara repetir elecciones en determinados estados. O sea, esto pique y se extiende. Y a propósito, algunos que dicen que son los últimos estertores de Trump, yo no estoy seguro de eso, ¿verdad? Me parece que hay que ser más cauteloso. Pero nuestro colega y amigo Gustavo Robreño nos comenta sobre estas últimas semanas de Trump, el comportamiento global del imperialismo, Israel, Irán, el asesinato de Israel, del sionismo ahí en Irán, de un jefe militar y de un científico nuclear. Sobre estos temas nos habla Gustavo Robreño. Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Tal como se esperaba y muchos ya habían advertido, las últimas semanas de un enloquecido y frustrado Donald Trump en la Casa Blanca se presentan llenas de peligros para la humanidad, incluyendo a los propios Estados Unidos, que no están exentos de algún trágico disparate. El asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Faridazeh no parece ser ajeno a esta atmósfera de inquietud acerca de las intenciones del mandatario saliente, que busca desesperadamente llegar uno o varios conflictos a su repudiado sucesor y de este modo hacerle aún más difícil el camino hacia el restablecimiento de la normalidad, tanto dentro del país imperial como en sus relaciones internacionales. No es necesaria una investigación muy exhaustiva para llegar a la conclusión de que el asesinato del importante científico iraní hay que añadirlo a la larga cadena del terrorismo de Estado practicado por el Estado sionista,
habitualmente y que ya ha cobrado con anterioridad la vida de otros 5 científicos nucleares iraníes en años recientes. Pareciera que los sionistas suponen ingenuamente que esta será la forma de evitar el desarrollo nuclear de la República Islámica. Otros han señalado que el primer ministro Netanyahu, ante la inminente salida de Trump, busca precipitar los acontecimientos en que pueda necesitar la protección y la aprobación de Washington. De cualquier manera, lo cierto es que con respecto al convulso Medio Oriente y también con respecto a otras regiones del mundo, donde el régimen de Trump ha atizado conflictos y contradicciones de todo tipo, los días por venir hasta el 20 de enero serán de preocupación y peligro en la medida en que el actual mandatario yanqui acumula resentimientos y odios, no solo contra sus rivales electorales locales, sino también contra quienes se han mantenido firmes, desafiantes y soberanos ante sus agresiones, sanciones, amenazas y delirios. El mundo tendrá que permanecer alerta hasta el mismo día en que el electorado estadounidense, mediante una votación que sumó 80 millones y en medio de un sistema electoral peculiar e insólito, haya consumado la expulsión de la silla presidencial de este personaje tan grotesco como ignorante e impredecible. Y hasta el próximo comentario. Me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días. Buenos días, Gustavo. Saludos hasta Cuba, saludos a Adriana. Bien. Ya no hay tiempo para decirlo, pero vean, quiero compartir con ustedes algunas cosas que creo que son parte de lo que somos y que no tenemos derecho a olvidarlo, sino a tenerlo presente. Entonces, son 2 ángulos que vamos a abordar. A ver si da tiempo. Fíjense, esto ocurrió en un poblado de Mozonte que se llama Las Cruces. El municipio de Mozonte, que es fronterizo con Honduras, es parte del departamento de Nueva Segovia. Un pueblo indígena. Una comunidad indígena relevante hay allí, en Mozonte. Entonces, este es un testimonio que ofreció un delegado de la palabra de algo que a él le ocurrió en 1983. El 7 de diciembre, o sea, el lunes cumplió eso 27 años. Este es su testimonio. Estábamos nosotros celebrando la Purísima. Cuando terminamos el rezo, quedamos ahí en el brindis repartiendo el café y platicando. Cuando miro que se empieza a agrupar gente, pero era noche y se miraba oscuro. Estaban recogiendo gente, era eso. Entonces yo salí huyendo a esconderme porque vi que eran ellos los contras para llevarnos. Otros chavalos, otras señoras, también se escondieron, pero los contras cubrieron todo el lugar. Yo oía la bulla, la que hacían ellos y la de la gente. La gente lloraba, los lamentos de los niños. Yo creo que su operativo tardó 10, 15 minutos. Y ya se llevaron a la gente que habían agarrado. Los que nos escondimos salimos a dormir por los montes por temor de que regresaran los contras. Yo he platicado con los secuestrados que regresaron porque lograron escapar. En Honduras los tuvieron en un campamento sin comida, donde dormían al raso, con la ropa mojada. La gente cuando regresó venía aniquilada, débil, los pies llagados. A los compañeros revolucionarios que se llevaron secuestrados, a esos los tuvieron amarrados, desnudos, sin comer, sin agua. Unos lograron huir, de otros no sabemos nada hasta hoy. Ya no los hacemos con vida, porque dicen que los iban a fusilar y ya tenían hasta hecha la fosa. De este pueblo, Las Cruces de Mozonte, se llevaron 15 y regresaron 11. Van faltando 4.
hasta que no volvieron los que pudieron escapar todo este tiempo, fue un dolor grande para todos, porque era una gran pérdida. Nos hacían falta tantos compañeros. Nosotros siempre pidiéndole a Dios y a la Virgen que los trajera de regreso, porque perderlos era un gran fracaso. Y al ver lo que hicieron y ver que decían que era por cristianismo que lo hacían, ahí todos tomamos la decisión de agarrar los fusiles para defendernos, para que no vuelva a suceder, para que no sufran tanto los niños que quedan sin sus padres. Antes que pasara este secuestro, unos querían tomar las armas y otros no. Pero después que se vio cómo eran los contras, ya se tomó la decisión general. Ahora estamos ya todos defendiéndonos. ¿Por qué les debo este testimonio? Primero, para que creo que a veces olvidamos que la crueldad de la contrasomocista, financiada por Estados Unidos, organizada por Estados Unidos, era pareja, que no era asunto de que seleccionaban, ve, es que este sí es sandinista, este me lo llevo, este no, hay que quede. No, era pareja. Simplemente lo agarraban. Por ejemplo, este caso, ¿no? Lo sometían a vejámenes, a crueldad. Entonces, ¿qué ocurría? La gente, para evitar que le volviera a pasar, se armaba y se defendía. Tomaba las armas en sus manos para defenderse. Y pedían las armas al ejército, le pedían entrenamiento al ejército. Y después se defendían. Otro día les voy a contar otras cosas de esto, pero quiero seguir con este estilo de testimonio para después caer en otro tema vinculado, sí. Fíjense. El 20 de julio de 1983 secuestraron a 175 personas del pueblo de Mozonte y las llevaron a la fuerza a Honduras. Muchas de ellas estuvieron en un campamento del que salieron 18 meses después gracias a la gestión de ACNUR. ¿Verdad? Este es el testimonio del que era juez en ese momento de Mozonte, Reinaldo Gómez, quien junto a su hija Griselda recuerdan el primer momento del secuestro masivo. Y cuenta Gómez: la contra entró al pueblo como a las 6 de la tarde con tiroteos. Al que no salía de su casa le tiraban una bomba dentro. Así fue saliendo la gente y así la reunieron a todas para llevarlo a todos a Honduras. Ellos eran como 300 y aquí en Mozonte no había ninguna defensa. Se los llevaron a Honduras, a lo que ellos dicen refugios. Peor, no son refugios porque hay prisioneros. Ahí no tienen salida para ninguna parte y los ponen solamente a trabajar. La mayoría eran niños. A través del ACNUR regresaron 120 de los 175 secuestrados. Y siempre esos que regresaron quedaron con temor. El día que nos llevaron, íbamos a una hortaliza que nosotros teníamos de tomate y de repollo. Y ahí nos salieron ellos los contras. Nos dijeron que los acompañáramos a una ermita y nos obligaron a ir. Pero nos querían llevar más largo. Nos decían que aquí en Nicaragua las cosas solo las daban a medida. Iban vestidos de azul y nosotros teníamos miedo. Y nos dieron para que leyéramos unos papeles que andaban que los teníamos que agarrar. Los folletos decían: oigan, vive el Papa está con nosotros, muerte al sandinismo. Y nos decían que el Papa es el que los ayudaba a ellos, estamos hablando de Juan Pablo II, y que ellos ganaban ya con la ayuda del Papa Juan Pablo II. Y después, otro testimonio: este muchacho de aquí nomasito, de Mozonte, se llama Concepción López. Este niño estaba convaleciente y lo secuestraron. Lo amarraron con alambres eléctricos. Se los pusieron hasta en la cara. Pedazos de carne quedaron en los alambres. Se lo pusieron en la espalda, le quitaron la camisa y se los pusieron en la espalda.
y la espalda quedó en carne viva y la cara pura llaga. Tenía 19 años. ¿Ah? Le doy otro testimonio. En Jalapa la Contra secuestró a un campesino desarmado. Lo torturaron, le sacaron los ojos y lo mataron. En la misma zona, en el lapso de 16 meses, mataron a 24 personas entre campesinos, niños y técnicos en Condega en 1984. Quemaron 2 comunidades enteras. Debieron huir sus habitantes. En Palacagüina, en 1984, en una masacre, fueron asesinadas más de 25 personas. En San Juan de Limay, en un solo mes de 1985, la Contra llegó a asesinar hasta 23 civiles. No se nos olvide, y sigo, porque esto sigue. Fíjense bien, estos testimonios. Bueno, les voy a leer este otro. Este es otro de un campesino secuestrado el 16 de enero de 1984. Estaba cortando café. Tenía 26 años en esa época. Dice el compañero: varios de aquí de Totogalpa nos fuimos a cortar café. Totogalpa, ¿verdad?, que queda poco antes de llegar a Ocotal, pero es parte del departamento de Madrid, ¿verdad?, y también pega con Honduras. Llegamos a la hacienda y en la noche, cuando ya nos íbamos a acostar, cuando apagamos la luz, llegaron los contras. Eran como 30. Nos dijeron que saliéramos, que hiciéramos filas, que ya no íbamos para Honduras. Agarraron a más en otras haciendas. De la nuestra íbamos 40, de otras haciendas como 18. Al día siguiente llegamos a Honduras. Andábamos sin comer. Íbamos para La Lobosa, que es un campamento de la Contra. Allí estuvimos como 2 meses. Ahí también era entrenamiento para hacernos como ellos. Eran entrenamientos bien pesados. Yo llegué allí gordo y vine aquí bien flaquito. Eran ejercicios y manejo de armas y había que obedecerlos en todo lo que decían. Oigan esto. Decían: vaya a besar aquel palo, y uno lo tenía que hacer y besar el palo. O decían: de un grito, había que gritar. Pegue una carcajada diabólica, y había que tirarse la carcajada. Si hacíamos cualquier cosa que no le gustaba al instructor, lo castigaban a uno, y a los que desertaban de ellos y los agarraban, los castigos daban lástima. Me escapé y estuve andando 2 días y 2 noches, siempre con el miedo de que me iban a agarrar. Llegué a Totogalpa. Ahora ya me acuesto tranquilo y duermo. Las primeras noches no me sentía bien. No salía a ninguna parte, tenía miedo. Yo la política no la entiendo. Yo solo fui a cortar café para ganarme mis pesos. Ellos me obligaron a ir a la fuerza. Nos hablaron del día del triunfo, que iba a llegar enseguida. Pero ese día no llegó. Fíjense bien, esta era la tragedia del pueblo nicaragüense en los años 80. Todos los días masacres, todos los días del mundo, ¿verdad? Y fue en esa circunstancia que apareció una fuerte propaganda religiosa de parte de la Contra. 81, 82, pero sobre todo 82 y 83. Con la visita de Juan Pablo II aquí, ya habían hecho cardenal a Obando. Entonces ocurrió la famosa masacre, ¿verdad?, de San Gregorio, de la que hablamos aquí en Sin Fronteras hace como 6 meses, hablamos de eso. Entonces quiero recordar esta frase para que entiendan, pues, creo yo, que lo uno con lo que estábamos hablando al principio, de la pérdida de autoridad de la jerarquía católica. Quiero recordar lo que dijo
Pablo Vega, obispo de Chontales y Río San Juan, a propósito de la masacre de San Gregorio, cuando asesinan a 9 niños. Hizo un poema, un maravilloso poema sobre eso. Carlos Martínez Rivas. Lo leímos aquí en Sin Fronteras, pero fíjense. Estamos hablando de que ocurre el asesinato y Monseñor Vega dice que cuando se refiere al crimen de estos 6 niños, que era peor matar el alma. ¿Se acuerdan de eso? Los que tienen edad suficiente lo tienen que recordar. Esto no es cuento, esto está registrado en los diarios de la época. Dijo el señor Vega, aquí hay una ideología que parte de que el otro es mi enemigo y por eso una bomba que se mete en el alma es más grave. La sumisión del hombre quiere decir mata el alma. Y el mismo obispo dice, el hombre sin alma no vale nada y sin cuerpo el alma vive. Mira qué maldito. Mira que le hace concepción más retrógrada, reaccionaria. Pablo Antonio Vega. El hombre sin alma no vale nada, pero sin cuerpo el alma vive. 1985. Está registrado. Este cura después lo sacó la revolución, lo mandó para Honduras. Me acuerdo muy bien de eso. Bien sacado por maldito. Pero bueno. Les quiero recordar eso. Porque después ese mismo obispo, Pablo Vega, en 1985, el 20 de enero, en las fiestas de San Sebastián, en Acoyapa, San Sebastián es el patrono de Acoyapa, dijo lo siguiente. San Sebastián era escolta del emperador romano en aquellos tiempos, como también hoy hay escoltas en Nicaragua y reprimen a los cristianos. Pero después San Sebastián se percató de su pueblo y defendió a su pueblo y abandonó su carrera militar. Cristo nunca anduvo con armas. El Señor no quiere violentos ni con armas, pero sí hombres valientes como San Sebastián. Mira qué clase de contradicción. Ese era Vega. Esa era la jerarquía católica. Así de desalmada. Y por eso es que ocurre el fenómeno que hoy estamos siendo testigos. Perdieron toda la autoridad política que en aquel entonces tenían por este cúmulo. Algunos dirán de errores. No, yo digo que por este cúmulo de tropelías cometidas y que la gente que no es tonta se ha ido percatando. Fíjense. Y esa misma jerarquía católica es la que ha sido cómplice de todo lo que nos pasó en los años 90. Y les quiero contar algunas cosas de las que nos pasaron en esos años. Quiero darle datos, no solamente afirmaciones, datos. ¿Ah? Importante también recordar algunas cosas que hizo la revolución en esos años, en los años 80. Fíjense. La primera medida, que a veces se nos olvida, una de las primeras medidas que tomó la revolución, prometida por el Frente Sandinista antes de que la revolución triunfara, que está en el programa histórico, redactado por Carlos Fonseca y los dirigentes de los años 60 y 70, la herencia programática de Sandino, fue la confiscación de los bienes de Somoza y de los somocistas, y la distribución de las tierras entre los campesinos. Y eso lo cumplió a rajatabla el Frente. Solo eso significó la democratización en la propiedad de la tierra. Solo eso. Con solo esa decisión. 30% de las tierras cultivables del país durante la revolución pertenecían a 2.000 cooperativas. 30% y campesinos individuales. 30% de la propiedad del Estado y 40% en mediana y gran producción. Con solo esa decisión. Dice un campesino, las tierras fueron entregadas por la reforma agraria. Y así es como vine a Santa Rosa. Santa Rosa es una cooperativa
que era propiedad de un somocista llamado Mauricio Vilches. Maldito. Este hombre había hecho su latifundio expropiando a los campesinos de la mano de la guardia, le pagaba a la guardia, le daba ternero y no sé qué, y le robaba, le quemaba los ranchos de los campesinos, y le robaba las tierras, hizo un latifundio gigantesco. Cuando fue la revolución, se fue huyendo a Miami. ¿Verdad? Entonces, esas tierras se las dieron a una cooperativa y le dieron el título de propiedad, no es asunto. El ministro del Midinra, Jaime Willock, en la época, le entregó el título. Dice una compañera, Amparo Rubio, a pesar de que estábamos en guerra, con el bloqueo que nos habían montado, hermano, aquí comíamos. Que me diga a mí quién no comía, quién aguantó hambre, nadie, había comida, arroz, frijoles, aceite, y había economía de patio. A la gente se le enseñó a tener gallina, a tener cerdo, lo básico. El gasto social en Nicaragua, en los 3 primeros años de la revolución, pasó del 4 al 8% del PIB, del Producto Interno Bruto. El número de escuelas en esos 3 primeros años, el número de escuelas pasó, el número de niños matriculados pasó de 500,000 a 1,000,000 en esos 3 primeros años. Gratis la educación pública. Había 180 centros de salud y en esos 3 primeros años la revolución construyó 300 más. De manera que ya habían 480 centros de salud en 3 años. La mortalidad infantil con Somoza era de 120 por 1000. Con la revolución en esos 3 años pasó a 58 por 1000. Se creó la red de tiendas populares en las haciendas del Estado para los campesinos, 6,000 puestos de distribución. Pero ¿qué ocurre? Viene la guerra, sobre todo a partir del 82. Y hubo que destinar hasta el 60% del presupuesto para la guerra. Todo para los frentes de guerra, ¿se acuerdan de esa consigna? Entonces se destrozó la posibilidad del desarrollo. Miren cómo íbamos de bien. Ya se había alfabetizado, ya se había erradicado la poliomielitis, las jornadas populares de salud eran masivas, ¿ya? Y se seguía la alfabetización de adultos. Íbamos bien, y pum, nos cayó la guerra. Y tuvimos que dedicar el 60% de los recursos del presupuesto a la guerra, a los frentes de guerra. ¿Qué economía soporta eso? Ninguna. No hay economía que soporte eso. No existe. ¿Verdad? ¿Qué dejó la guerra? La guerra de los 80, no estamos hablando de la guerra contra Somoza. La guerra de los 80, ¿qué dejó? 50,000 muertos, 12,000 millones de dólares en pérdidas materiales, 250,000 desplazados, 14,000 lisiados de guerra en la parte del pueblo y de los sandinistas, la parte de los contras, que otro tanto, que quedaron sin un brazo, sin una mano, sin un pie, sin una pierna, o sin las dos, o sin los dos, ciegos, sordos, traumados, 14,000. Y 250,000 desplazados. Los secuestrados, de los cuales nunca se supo, superan los 1,000. Esa fue la guerra. Dice un compañero, dice, aunque fue un poco corto el tiempo en esos 3 años, significó mucho para la gente, para el pueblo. Los aciertos fueron muchísimos en salud, en educación. Cuando uno participa y mira que el pueblo está feliz con la educación que es gratuita, con que la salud es gratuita, que el estudiante se mueve gratuitamente en un bus, uno siente satisfacción. O cuando el campesino tiene sus títulos. Pero después terminó los 80, la guerra, hermano, la economía estaba en bancarrota. Esa es una realidad. Pero eso no fue un problema de gestión. Eso es un problema de la guerra.
Y después se nos caen todas las potencias que nos ayudaban, nos daban que trigo, que esto, y ya saben lo que pasó con la Unión Soviética y otros países. Entonces, la inflación era del 1347% en el 87, antes de la reforma monetaria de la operación Berta, que fue en febrero del 88, y la devaluación del Córdoba, ¿se acuerdan? Del 81 y después, ¿verdad? Entonces, esa es una realidad. Esa era la economía en bancarrota, destruida la economía por la guerra. Fíjense. Entra las reformas estructurales que en el año 87-88 significó que se sacó a montones de gente que eran empleados públicos. 50,000. Y el desempleo llegó al 28% en las ciudades. No habían reales, además. Y entonces hay un artículo que publicó un historiador que se llama Hugo Paul Cruz Olivas en la revista nicaragüense de antropología, que tiene algunas cifras sumamente importantes para recordarlas de lo que pasó en los 90. Son las 7:44. ¿Verdad? Cito una declaración del Banco Mundial, que a su vez la cita ACNUR en 1991. El Banco Mundial decía lo siguiente: las políticas de reforma agraria iniciadas en 1980 han sido exitosas, ya que logró invertir el patrón de tenencia de la tierra de los años 70, haciéndolo uno de los sistemas más equitativos en toda América Latina, en el cual el 75% de la tierra de uso agrícola pertenecía a pequeños y medianos productores. Lo decía el Banco Mundial. ¿Qué pasó en los 90? Llegara Chamorro, llega el neosomocismo, que le había prometido al pueblo progreso, ayuda masiva de Estados Unidos, que se iba a acabar la pobreza, que esto iba a ser paraíso. ¿Qué fue lo que hizo? Voy a ir leyendo lo que dice este arqueólogo e historiador Hugo Paul Cruz Oliva en la revista nicaragüense de antropología de julio-diciembre de 2019, la número 6 del año 3. El gobierno de Chamorro anunció una propuesta de ley relativa a la revisión de las confiscaciones sandinistas, buscando beneficiar a todas las familias vinculadas a los Somoza y a sectores burgueses que se vieron afectados durante el gobierno revolucionario. En los hechos, se trató de la primera contrarreforma agraria de corte netamente neoliberal que se desarrollaría en Nicaragua. Otra transformación fue la libertad comercial para los campesinos y productores para que ellos decidieran venderle a sus productos. Al mismo tiempo, se privatizaron todas las empresas del Estado, heredadas del gobierno revolucionario. Se eliminaron las políticas de control estatal y de carácter distributivo y se impuso el libre mercado en un sentido neoliberal globalizado, lo que incluía las empresas nacionales y los intentos por destruir el sandinismo desde todos los focos y en el campo ideológico. Y aquí salieron los que se autodenominaban en aquella época la corriente de las mayorías, después renovadores. Ahí salieron, porque ellos querían ser parte de ese proyecto y querían que el frente fuera confiscado y puesto al servicio del neoliberalismo. Como muestra del beneplácito, el gobierno de Estados Unidos aprobó inmediatamente un paquete de ayuda económica de $300 millones. Pongan cuidado. La demanda de Nicaragua, la indemnización que le debía pagar Estados Unidos a Nicaragua, porque la Corte de La Haya así lo dijo, era de $17,000 millones. Estados Unidos le había prometido a la Violeta de Chamorro que le iba a regalar $2,000 millones por lo menos a Nicaragua. 300 millones aprobó. Y oigan bien esto: condicionado. Desembolsaron $147 millones, pero condicionado, ¿verdad?
en el momento que estaban liquidando todo lo que era el Ministerio del Interior y el Ejército Popular Sandinista. Estamos hablando de miles de soldados y de oficiales del MINT y de por lo menos 23.000 contras que se habían desmovilizado. Entonces Estados Unidos condiciona esos reales y crean la famosa Comisión de Verificación de la OEA, ¿se acuerdan? La CIAB. Y esa CIAB iba a administrar los 300 millones de dólares, que eran préstamos, no era donación, eran préstamos. Solo un 10% destinaron para la desmovilización de los contras y el 90% destinado a los proyectos del gobierno. Fíjense. Y ese 10% que le destinaron para la desmovilización de las contras realmente se lo robaron algunos sinvergüenzas que hoy son demócratas al lado de los chamorros somocistas. Sigo pues. Estamos hablando que en 1990, ¿será?, habían al menos 2 millones de nicaragüenses de alguna manera afectados por conflictos de la propiedad. 6.000 somocistas reclamaban que le regresaran sus propiedades. Y por eso el gobierno de la Chamorro vende todas las propiedades del CONAP, la área propiedad del pueblo, que representaba en ese momento el 40% del Producto Interno Bruto. Lo liquidan, se lo regalan a la empresa privada, que la mayor parte de ellos la llevó a la bancarrota, pues la regalaron, la destrozaron, hicieron cualquier barbaridad con ella y sacaron a la gente un desempleo total para todas esas empresas. Estamos hablando de 78.000 trabajadores que trabajan en las empresas del área de propiedad del pueblo, 78.000 lanzados a la calle. Y en la violeta y además, después de esos 300 millones que le presta Estados Unidos a Nicaragua, viene la Chamorro y dice: ya no le voy a cobrar nada a Estados Unidos, olvídense de esa demanda, yo no quiero pelearme con ustedes, no les voy a cobrar. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces dice este compañero, dice: con la condonación ilícita de la deuda histórica, las clases políticas tradicionales de familias liberales y conservadoras, oligarcas y burgueses se repartieron jugosos préstamos y rápidamente se volvieron a enriquecer a merced de las inmensas mayorías de nicaragüenses empobrecidos en el campo y la ciudad. Con el mismo entreguismo político gobernarían Nicaragua en medio de las adversidades económicas y sociales en una sociedad que venía de derrocar una de las dictaduras familiares más sangrientas de América Latina, apoyadas por Estados Unidos, sumándole una guerra contrarrevolucionaria de más de 9 años, apoyada y financiada por el mismo imperio. Para 1990, el Estado de Nicaragua daba empleo a 285.000 personas. Al terminar el gobierno de la señora Chamorro, solo quedaban 77.000 empleados. Ahí sacaron maestros, trabajadores de la salud, todos los obreros del área propiedad del pueblo, los soldados, los oficiales del Ministerio del Interior. Más de 200.000 mandó a la calle, la inmensa mayoría con una mano adelante y otra mano atrás. Y al mismo tiempo, los ricos siéndose más ricos. ¿Verdad? Promovían las importaciones, disminución de los impuestos, los aranceles, la libertad cambiaria, la eliminación de los subsidios para las clases pobres, pero Chamorro no eliminó los subsidios para la burguesía y la oligarquía, quienes pagarían ridículas tasas de impuestos en las importaciones de autos y otros artículos, además de las exoneraciones, los créditos y las tasas bajas de interés, disminuirían el papel del Estado en la economía nacional y privatizarían sus activos para corporaciones internacionales tipo los teléfonos, ya saben en manos de quién pasó, la energía eléctrica, casi lo hacen con el agua a propósito, y el agua la tienen como una mercancía que está cotizándose en Wall Street. Mira cómo va el capitalismo de Borayán con el agua, y vas a ver que pronto lo van a hacer con el aire también, y vas a ver. ¿Verdad? Eso fue el neoliberalismo. Aquí hay más cosas que podríamos seguir leyendo. Durante los años de posguerra, los ricos disminuían en número y aumentaban en riqueza, mientras los pobres aumentaban en número y disminuían en riqueza. Eso fue lo que ocurrió.
Y vino la rebelión, y frente a eso, frente a lo que ocurría, es que se da la rebelión popular. Y se da en distintas manifestaciones, sobre todo por gremios, los estudiantes luchando por el 6%, que a veces uno escucha ahí a muchachos y a muchachas, o lee, que dicen, no, si el 6% es por la Constitución, es obligación del gobierno darlo. No, hermano, eso no es así nomás. Eso fue una lucha de los estudiantes, porque esos que hoy hablan de democracia son los que le querían quitar el 6% a las universidades. Y son los mismos que querían que la pobretería no pudiera acceder a las universidades, que decían que para qué pasar a la secundaria, que con la primaria era suficiente. Eso es lo que decía Humberto Belli y toda su gente. Todos esos que andan ahí ahora de demócratas, eso es lo que proponían. Entonces, los chavalos que pelearon por su 6% y fueron 3 años de intensas luchas. Los del área de propiedad del pueblo, que peleaban porque, bueno, si las iban a vender, que se las dieran a ellos. El famoso acuerdo de la privatización, de la concertación. Los transportistas, porque querían quitar todas las rutas y privatizarlas. Los transportistas se pararon firmes. En el 93, recuerdo bien esas luchas, con las barricadas y por todo Managua, etcétera. Y la ganaron esa lucha, pero luchando. Y recuerdo también a los que hoy son los demócratas, cómo iban de barricada en barricada queriendo obligar a los que estaban protestando que desistieran de la lucha, porque ahora la cosa era por la democracia. ¿Ya? Fueron años de intensa lucha. ¿Quién estuvo en esos años? ¿Quién acompañó a la gente en esos años? Daniel. ¿Se acuerdan? Daniel. Apoyando, ayudando, aconsejando. Daniel. Los otros dirigentes del frente, de la dirección del frente, en sus casas. Algunos apoyaban a Daniel por ahí. La mayoría en sus casas o en la acera contraria. Y después los acuerdos de las canoas, los campesinos también pelearon, los obreros agrícolas. Pero de ahí venimos. De ahí venimos. No venimos del 2007 o de 2006, de las elecciones de 2006. No, hermano, venimos de muy atrás. Estos son décadas de lucha. De la gente luchando y el frente acompañando, el frente, ¿cómo te dijera yo? Interpretando los anhelos y los sentimientos de la gente. Décadas. De ahí venimos. No se nos olvide de dónde venimos. Y es un error también, con esto último quiero cerrar, es un error también de algunos de nosotros pensar que si fue contra, automáticamente es enemigo del frente. Eso no es así. Porque la inmensa mayoría de los contrarrevolucionarios que eran soldados, incluso algunos que tenían rango entre los contras, fueron abandonados a su suerte por esos que hoy se las pican de demócratas. Y es el frente el que los defendió, y es el frente el que les dio oportunidad política, incluso de participar. Algunos comandantes de la contra son diputados del frente. Es el frente, no es automático. Fue contra, es antisandinista, no es automático eso, depende de cada quien. Y es el frente, parece mentira, el frente el que le dio la oportunidad a esos contrarrevolucionarios de recuperar su dignidad y de reinsertarse en la sociedad. De ahí venimos, repito. De ahí venimos. Son cosas que nos han formado y de las cuales forman parte de nuestro expediente político. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree
al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.